Historia de una hora, de la escritora estadounidense Kate Chopin, cuento publicado en 1894. Historia de una hora. Sabiendo que la señora Maillard padecía de problemas del corazón, se tomaron muchas precauciones para transmitirle de la forma más suave posible la noticia de que su marido había muerto. Se lo dijo su hermana Josephine con frases entrecortadas e insinuaciones opacas que revelaban y ocultaban a medias. Richard, el amigo de su marido, también se encontraba allí, junto a ella. Fue él quien había estado en la redacción del periódico cuando llegó la noticia del accidente ferroviario, cuya lista de víctimas encabezaba Bentley Maillard. Esperó tan solo a que la veracidad de esta fuera corroborada por un segundo telegrama y se apresuró para evitar que otro amigo menos cuidadoso y cariñoso fuera el portador de tan triste mensaje. Ella no escuchó la historia como lo han hecho muchas otras mujeres, con una incapacidad paralizante para aceptar su significado. Rompió a llorar de inmediato en los brazos de su hermana, con un repentino y salvaje abandono. Cuando la tormenta de dolor amainó, se retiró sola a su habitación. No permitió que nadie la siguiera. Frente a la ventana abierta había un cómodo y espacioso sillón. Se hundió en él, presa de un agotamiento físico que inmovilizó su cuerpo y parecía querer alcanzar su alma. En la plaza que había frente a su casa podía ver las copas de los árboles temblando ante la reciente llegada de la primavera. En el aire flotaba un delicioso aroma de lluvia. En la calle un vendedor ambulante anunciaba su mercancía. Las notas de una melodía lejana que alguien estaba cantando llegaron levemente a sus oídos y multitud de gorriones trinaban en los aleros. Aquí y allá podían verse retazos de cielo azulado entre las nubes que chocaban entre sí y se apilaban en el poniente. Se sentó con la cabeza hacia atrás, apoyada en el cojín del sillón, quieta, excepto cuando un sollozo trepaba por su garganta y la sacudía, como si fuera una niña que ha llorado hasta quedarse dormida y prosigue su llanto entre sueños. Era una mujer joven, con un bello y calmado rostro y unas facciones que dejaban entrever contención e incluso cierto temperamento. Sin embargo, sus ojos carecían de brillo en aquellos momentos, su mirada clavada en la lejanía, en uno de aquellos retazos de cielo azulado. No era una mirada reflexiva, sino que indicaba la suspensión de cualquier pensamiento inteligente. Algo iba a sobrevenirle y estaba esperándolo con temor. ¿Qué sería? Lo desconocía, pues era demasiado sutil y esquivo para ponerle nombre, pero lo sentía aparecer furtivamente del cielo para alcanzarla a través de los sonidos, los aromas y el color que impregnaban la atmósfera. Entonces su pecho comenzó a subir y bajar agitadamente. Empezaba a reconocer esta cosa que se disponía a poseerla y luchaba con toda su voluntad para rechazarla, con tan poca fuerza como si lo hiciera con sus blancas y delgadas manos. Cuando se dejó llevar, una palabrita susurrada escapó de sus labios entrecerrados. La murmuró una y otra vez. Libre, libre, libre.
La mirada vacía y la expresión de terror abandonaron su rostro. Sus ojos permanecieron despiertos y brillantes. Su pulso latía aceleradamente y el flujo de su sangre temblaba y sosegaba cada centímetro de su cuerpo. No se detuvo a preguntarse si la alegría por la que había sido invadida era o no monstruosa. Una percepción clara y exaltada le permitió descartar esa idea por su trivialidad. Era consciente de que volvería a llorar cuando viera sus manos bondadosas y tiernas cruzadas en la postura de la muerte. Su rostro, que siempre la había mirado con amor, ahora petrificado, gris, muerto. Pero más allá de aquel amargo momento, pudo ver la larga procesión de años venideros que le pertenecerían únicamente a ella. Extendió los brazos abiertos hacia ellos para darles la bienvenida. No habría nadie a quien dedicar su vida en los siguientes años. Viviría para sí misma. No habría una voluntad poderosa que doblegase la suya con esa insistencia con la que los hombres y las mujeres creen que tienen derecho a imponer su propia voluntad sobre sus semejantes. Que la intención fuera buena o cruel no hacía que el crimen fuese menor, tal y como lo veía ella en ese momento de clarividencia. No obstante, lo había amado. A veces, a menudo no. ¿Qué importaba? ¿Qué sentido tenía el amor, ese misterio sin resolver, frente a esa energía que de pronto reconocía como el impulso más poderoso de su ser? Libre, libre en cuerpo y alma, continuó susurrando. Josephine estaba arrodillada ante la puerta cerrada, con los labios contra la cerradura, implorando que la dejara pasar. Luis, abre la puerta. Te lo ruego, abre la puerta. Vas a ponerte enferma. ¿Qué estás haciendo, Luis? Por todos los cielos, abre la puerta. Márchate. No voy a ponerme enferma. No lo haría, pues bebía del elixir de la vida a través de la ventana abierta. Su imaginación corría desbocada por todos aquellos días que tenía por delante. Días primaverales y días estivales y todo tipo de días que serían únicamente suyos. Rezó en voz baja para que su vida fuera larga. Y pensar que ayer sentía escalofríos al pensar que la vida podía ser larga. Se puso en pie y abrió la puerta ante la insistencia de su hermana. Había un triunfo febril en su mirada y caminaba inconscientemente como una diosa de la victoria. Cogió a su hermana por la cintura y juntas bajaron las escaleras. Richards las esperaba abajo. Alguien estaba abriendo la puerta principal con una llave. El que entró era Bentley Maillard, algo desaguisado tras el viaje, cargando con su maletín y su paraguas como si tal cosa. Había estado lejos del lugar del accidente. De hecho, ni siquiera sabía que este había acontecido. Permaneció de pie, sorprendido ante el desgarrador grito de Josephine y el movimiento rápido de Richard para ocultarle y que su esposa no le viera. Pero Richard no había sido lo suficientemente rápido. Cuando llegaron los médicos, dijeron que había muerto de una enfermedad del corazón. La alegría que mata. Fin. Kate Chopin nació el 8 de febrero de 1851 en el seno de una familia acomodada de San Luis, Missouri. Su padre, emigrante irlandés,
murió cuando ella era una niña, por lo que fue criada por su madre. La abuela y la bisabuela también fueron figuras muy importantes en su infancia e influyeron notoriamente en su obra. Kate se casó con un terrateniente de ascendencia criolla francesa. Tuvieron 6 hijos. Con la Guerra Civil estadounidense, los negocios del esposo fracasaron y con su muerte, Chopin tuvo que hacerse cargo de sus deudas, las que con mucho trabajo consiguió pagar. Su madre falleció poco después, lo que la afectó gravemente. Su médico le aconsejó que empezara a escribir para mejorar su bienestar mental. Kate empezó a escribir en 1888. Primero escribió relatos cortos, muchos de los cuales fueron publicados en periódicos y revistas. Los relatos de Chopin se hicieron populares rápidamente y eran conocidos por captar con gran precisión la cultura criolla del sur. Desde sus primeros relatos, un tema importante en la obra de esta autora era la obtención de la libertad espiritual y emocional. Sin embargo, sus textos se consideraron inferiores a los de los autores masculinos de la época por el hecho de ser mujer. Algunos de sus relatos cortos son Más sabia que un dios, 1889, y Una criolla 50, 1894. La venta de estos relatos cortos se convirtió en una fuente de ingresos para ella. Chopin publicó su primera novela, La culpa, en 1890, sin la ayuda de una editorial. La novela no recibió buenas críticas. Capta la cultura criolla de Luisiana con la que estaba tan familiarizada y principalmente habla con libertad del divorcio. Chopin continuó publicando colecciones de relatos cortos a lo largo de la década de 1890. Tras una sugerencia de un editor con el que trabajaba, empezó a escribir El despertar. Esta novela se publicó en 1899. Resultó ser aún más controvertida que La culpa. El despertar habla con franqueza de la sexualidad femenina. También cuestiona muchos estereotipos impuestos a las mujeres de la época. A la mayoría de los críticos no les gustó nada y la novela no tuvo mucho éxito. Tras la publicación del Despertar, le resultó más difícil publicar sus relatos cortos. La polémica novela había empañado su reputación. Esta reputación era la de una escritora de relatos regionales. Kate Chopin no fue influyente en su época, sin embargo siguió escribiendo hasta su muerte en 1904. Las normas sociales son un tema clave en su obra. Se centra principalmente en los problemas a los que se enfrentan las mujeres debido a la presión social. Tanto en La falta como El despertar presentan protagonistas femeninas que luchan contra las normas sociales. En una ella lucha contra lo que la sociedad le ha dicho sobre el divorcio y en la otra ella lucha contra lo que la sociedad espera que sea como mujer. En su época de escritora, esta autora recibió críticas literarias dispares. A menudo fue elogiada por su habilidad para captar con precisión la cultura sureña y criolla. Utilizó el género del realismo para transmitir una imagen precisa del mundo sobre el que escribía. Se trataba de un mundo que conocía bien y del que formaba parte. Muchos críticos contemporáneos pasaron por alto su habilidad literaria. En cambio, se centraron en los temas tabú que trataba y que consideraban impropios de una mujer. Estas críticas la afectaron profundamente y bajaron su ritmo de escritura. A partir de la década de 1970, Kate Chopin empezó a ser reconocida como una escritora realista de talento. Gran parte de la crítica literaria moderna se centra en su descripción elegante y realista de las luchas de las mujeres en el siglo XIX. También se suele prestar atención a su uso lírico del lenguaje. Aunque los críticos suelen mostrarse reticentes a considerarla protofeminista, existe un acuerdo general en que investigó con precisión la vida de las mujeres y los problemas a los que se enfrentaban debido a la sociedad.
Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.